Vamos a comenzar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. También iniciamos con una oración. Querido Espíritu Santo, enséñanos a ser como el profeta Natán, quien fue a David para mostrarle su pecado y también para mostrarle su perdón. Ayúdanos a aplicar ley y evangelio en nuestros propios corazones mientras buscamos aplicarlos a los corazones de las personas que nos rodean. Pedimos que nos ayude a hacerlo de acuerdo a tu palabra, siempre aplicando la ley donde se requiere, cuando hay personas confiadas en sus pecados y sienten que no necesitan un Salvador. Entonces ahí necesitamos aplicar la ley. Y con personas que reconocen su pecado y están ansiosos para el perdón, entonces vamos a anunciar el Evangelio. Pero ayúdanos a identificar bien esas necesidades y aplicar correctamente, sea la ley o el Evangelio. Y necesitamos las dos cosas. Y te damos gracias que en tu palabra hay. Entonces, en el nombre de Cristo, pedimos todo esto. Amén. Amén. ¿Hay preguntas sobre lo que habíamos estudiado la última vez o sobre algún otro asunto? Bienvenido, César Augusto. Pastor, buenas noches. Muy buenas. Gracias. Ok. Bien, justo a tiempo para ver el video de esta noche. Entonces creo que ya vamos a de una vez verlo. Profesor, buenas noches. Buenas, Abel. Ya vamos. Academia Cristo, aquí tu paz. Hola, bienvenidos al video final de este curso. Estoy feliz de que usted haya tomado este curso porque hemos visto una importante enseñanza de la Biblia, la ley de Dios. Sin embargo, al aprender esta doctrina... Lo siento, se me olvidó mostrar el video. Tengo que parar lo otro. Vamos a comenzar desde el principio. Un momento. Ahí está. Okay. Ya, vamos a arrancar otra vez. Academia Cristo, aquí tu paz. Ay, parece que todavía... ¿Están viéndolo? Sí, se ve. ¿Sí? Ah, ya. Tiene un recuadro bien pequeñito. Ah, es pequeño. Voy a ampliarlo un poco. ¿Es mejor así? Bueno, si hay... Antes se veía en toda la pantalla, ahora se ve en la esquina nada más. Ah, voy a pararlo y a ver si puedo hacer que... Está viendo solamente un cuarto de la pantalla, mi hermano. Ah. ¿Ahora lo ven bien? Sí, buenas noches. Ah, Sí, hola. ahora está bien. Sí, ok. Bienvenida, Laura. Y Gracias. tú también. Bien, ya vamos. A ver si esta vez. Hola, bienvenidos al video final de este curso. Estoy feliz de que usted haya tomado este curso porque hemos visto una importante enseñanza de la Biblia, la ley de Dios. Sin embargo, al aprender esta doctrina, queremos tener mucho cuidado de no hacer un mal uso de una manera que sea desequilibrada o incorrecta. Escuche los siguientes ejemplos de cómo no usar la ley. Estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras.
El principal propósito de la ley es reformar nuestro comportamiento. El propósito principal de Jesús fue ser para nosotros un ejemplo a seguir. Estas son algunas formas en las que no queremos usar la ley. Eso se hablará más en la clase en vivo. Pero por ahora, veamos cómo el profeta Natán usó correctamente la ley y el mensaje subsiguiente del Evangelio con el rey David. Esta historia proviene del segundo libro de Samuel, capítulo 12. La historia toma lugar menos de un año después de que David cometió adulterio con Betsabé y luego lo encubrió asesinando a su esposo. El Señor envió a Natán a David para enfrentar a David con su pecado. Vemos el mensaje acusador de la ley en acción. Natán usa magistralmente la ley en forma de una historia para llevar a David al arrepentimiento. Un día el Señor envió a Natán a hablar con David, y Natán le dijo: en cierta ciudad vivían dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado, y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día el hombre rico recibió un visitante, y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán: juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. Y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Aquí viene la flecha afilada de la ley que perfora el corazón de David. Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Entonces David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra el Señor. David estaba desconsolado. La ley le mostró su pecado y lo destruyó tal como estaba destinado a hacerlo. Natán respondió: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Natán se apresura con el dulce mensaje del Evangelio. La ley había hecho su trabajo. Ahora la ley queda fuera. Aquí viene el perdón, plena y libremente dado. David sabía de dónde venía ese perdón. Vendría de uno de sus propios descendientes, Jesús, hijo de David e hijo de Dios. Nuestra oración en Academia Cristo es que usted aprenda a usar la ley y el Evangelio, así como el profeta Natán. Qué desesperante hubiera sido si Natán hubiese dicho: ahora tienes que pagar por tu pecado haciendo buenas obras. Qué horrible hubiera sido si Natán no hubiera señalado el pecado de David y hubiera dicho: Dios te ama, sin darle a la ley la oportunidad de conducirlo al arrepentimiento. Qué horrible hubiera sido si él hubiera salido después de que David dijo: he pecado contra el Señor, sin darle al Evangelio la oportunidad de consolar su corazón culpable. David necesitaba tanto la ley como el Evangelio y debían aplicarse de la manera correcta y en el momento adecuado. Que Dios nos dé un corazón sabio para aplicar la ley y el Evangelio correctamente. La ley es dura. La conclusión de los mandamientos dice: yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la 3ª y 4ª generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. ¿Quién puede estar a la altura de las normas de un Dios así? Nadie. Necesitamos que Jesús lo haga por nosotros. Necesitamos el Evangelio. En su clase en vivo, usted estudiará las diferencias entre la ley y el Evangelio, las 2 principales enseñanzas de la Biblia y cómo usarlas correctamente. Les dejaré con este ejemplo de cómo aplicar la ley y el Evangelio en su propia vida. ¿Se puede caer de la fe? La Biblia parece dar 2 respuestas contradictorias. Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mientras que pasajes como Lucas 8:13 parecen decir lo contrario. Creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Esta aparente contradicción es en realidad una cuestión de aplicar correctamente la ley y el evangelio. Permítame explicarlo. Necesito estar muy consciente de lo que estoy sintiendo. Si me exalta mi propio orgullo y confío en mí mismo y me digo a mí mismo, yo soy un creyente fuerte, no caeré, necesito aplicar la ley a mi corazón y responder, oh no, puedo caer, mi pecado puede destruirme. Sería completamente inapropiado aplicar el mensaje del evangelio de nadie me puede arrebatar. En ese momento mi corazón necesita la aguda ley para humillarme. Sin embargo, en el momento en que veo mi pecado, aplico el evangelio a mi corazón. Cuando temo caer, me digo, estoy en manos de Dios. Nadie me puede alejar de Él. En el evangelio hay consuelo y seguridad. Constantemente necesitamos aplicar la ley y el evangelio a nuestros corazones, dependiendo de la necesidad del momento. Ya sea que suceda una o varias veces, es exactamente lo que nuestro corazón necesita. Gracias de nuevo por tomar este curso. Oro para que haya sido una bendición para ustedes. Academia Cristo, aquí tu paz. Bueno, hasta ahí el video. Vamos a volver. ¿Alguna pregunta sobre el contenido del video? Sí, profesor. Bueno, no pude comprender la parte donde parece ser que en la Biblia se contradice o contradice. No Creo se parece contradecirse. parece, sí, parece. Porque hay ¿Podría un unos poquito más versículos que dicen ampliar esto, por favor? sí, hay unos versículos que dicen que no podemos caer y otros dicen que sí se puede caer. Pero uno es ley, otro es evangelio. Y necesitamos aplicar los que dicen que sí puede caer a la persona que está confiada en sus pecados o es orgulloso, piensa que su fe, está confiando en su fe, que nunca va a caer. A tales personas, vamos a decir, cuidado amigo, tú estás a punto de caer porque estás confiando en ti mismo, ¿sí? Pero por otro lado, entonces, si solo aplicamos esos versículos a tales personas, no se va a equivocar. Pero por otro lado, si hay una persona desesperada por sus pecados, un cristiano que teme caerse de la fe y reconoce que es débil y que él mismo no puede, entonces a tal persona vamos a darle la promesa del evangelio de que Jesús lo guardará, el Espíritu Santo, el que comenzó la obra en usted, a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso es una promesa, pero es una promesa para la persona que reconoce su pecado. Nunca vamos a aplicar esa promesa a alguien confiado en sus pecados, ¿sí? Si aplicamos correctamente, no va a haber contradicción. Pastor, sí. Pastor, le tengo una pregunta para que me ayude. Yo tengo una amiga que se bautizó. Ella, pues, por un tiempo estuvo muy firme y últimamente ha sostenido o sostiene una relación de pareja con un hombre casado que dejó a su esposa por él. Por ella. Entonces, bueno, ella dice que tiene una excelente relación con Dios, con el Espíritu Santo, que ella, el Señor sabrá por qué la tiene ahí, el Señor sabrá por qué o hasta cuándo ella va a estar en esa situación. Ella no se siente mal, parece que no se siente mal, y yo le hago ver ciertas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, la fornicación o el adulterio, y ella se trata de enojar conmigo porque yo le hago ver que eso es un pecado y que posiblemente eso no le agrade a Dios.
No sé usted qué me dice, pastor, cómo, No, cómo será para sí, ella que ella necesita entienda. la ley. Piensa que está bien en su pecado, está confiada en su pecado. Entonces no está arrepentida. Y mientras sigue así, no arrepentida por su pecado y echando la culpa a Dios por estar en esa situación cuando fue su elección, su decisión, entrar en esa relación, entonces no es creyente. Sí, necesita la ley, la dura ley. No, si tú mueres vas a ir al infierno, lo siento, eso es lo que la Biblia dice. Si no estás arrepentido, si no estás reconociendo tu pecado, si no estás pidiendo perdón a Dios, entonces eso significa que eres un incrédulo. Entonces, eso sí es lo que necesita. Exactamente. Y aunque se enoje, el hecho de que se Hermano, enoja yo traté es un otra caso, evidencia de que no es creyente. me tocó tratar un caso, ¿Aló? ¿Sí? sí, sí. A mí me tocó tratar un caso sobre casi similar a lo que el hermano dice. Y se pegaban del texto ese que dice que si Dios te encontró así, quédate así. ¿Te recuerda el texto que le estoy más o menos Sí. parrojeando? Sí. Y, Pero eso no está hablando a de veces una se pegan de condición. ese texto para poder, Eso eh, no, el versículo, el contexto no está hablando de una condición pecaminosa. Está hablando de estar en una condición no bueno, pecaminosa. Una pero condición, una situación eh, correcto. que Dios permite. No Sí, está hablando de seguir yo, en una situación pecaminosa. Jamás Dios exhorta a seguir en pecado. No, Él odia el pecado y odia al pecador. Y solo por Cristo, que tomó esa ira y odio sobre sí, escapamos de ese odio de Dios contra el pecado. Sí, es ok, fácil. ok, Si uno saca versículos de su contexto, uno puede hacer que la Biblia diga lo que uno quiera. Y eso es lo que están haciendo. ok. Yo lo entiendo así como usted lo dice, ya. Ajá. Pero a veces hay personas que usted se encuentra que están congregándose en la iglesia y hay un momentico que lo agarran a usted de esa forma. Pastor, ¿usted qué dice de Ajá. eso? Y que la Biblia me está Entonces, diciendo, use los y, contextos para mostrar, ¿sí? Y claro, uno necesita estudiar bien para poder usar los contextos, para mostrar que están torciendo el versículo, usándolo en forma que Dios no quiso. Y puede mostrarlo. correcto, Sí, por amor. El amor pide que mostremos las personas cuando están en error. ¿Sí? Y por eso, eh, siempre nuestra exhortación también a los que pertenecen a iglesias que enseñan mal con respecto al bautismo, con respecto a cómo llegar a la fe, con respecto al milenio, con respecto a la Santa Cena, y que exhorten a sus iglesias y los líderes al respecto. Y si rehúsan ver la verdad de la palabra, entonces la Biblia manda separarse de ellos en Romanos 16, 17. Entonces, eso les animamos a hacer. Y a ellos sí van a decir, están juzgando, y la Biblia dice no juzguéis. No, la Biblia manda juzgar. Prohíbe juzgar pensando que somos mejores que la persona que estamos exhortando, pero manda exhortar, y exhortar es juzgar. Manda ir y hablar con el hermano que está en pecado en Mateo 18. ¿Sí? Si tu hermano está en pecado, vaya, habla con él. Dice, claro, pero eso es un juicio. Tú estás en pecado, sí, pero la Biblia manda que por amor le enfrentemos a las personas con su pecado. Entonces, cuando usted lo hace, y aun si se enojen, aún así es acto de amor. Si nos dicen, ya, yo no permito que me hable más, bueno, no vamos a poder, pero si hay oportunidad, Dios quiere que hablemos. Claro, Pastor, reconociendo primero nuestro propio pecado, ¿sí? entonces, por ejemplo, ¿cuál es la condición de esa persona? ¿Se le puede considerar un cristiano todavía? No si ¿O se le puede? persiste, no si no, no está arrepentido. Si no está arrepentido, la persona arrepentida va a decir, ay, sí, tiene razón, ay, estoy luchando con eso. Eso muestra arrepentimiento y un deseo de salir de esa situación. ¿Sí? Pero la Bueno, persona aunque dice, si la persona se enoja,
cuando usted le muestra claramente su pecado, esa es evidencia de incredulidad. Pastor, por el proverbio que dice que ¿cómo es? El que reprendido, ¿cómo es que dice? El que es reprendido y entonces no habrá remedio para su enfermedad. ¿Cómo es que dice el proverbio? El que reprendido, decirme el que exactamente. reprendido habla de la cerviz y todo eso. Entonces dice que vendrá sobre él, no tendrá cura para su enfermedad. Yo pienso que ahí habla del arrepentimiento, el que incurre su pecado. Bueno, después me envíe ese versículo, sí, ya puedo examinarlo. No puedo juzgar, o sea, comentar sobre el versículo sin saber cuál es. Me Sí, parece, es un sí, proverbio, es un sí, proverbio ok, que está el que bien, pero incurre su envíemelo pecado. después, ¿sí? Porque no quiero Sí, comentar sobre algo si no sé exactamente a sí, cuál pastor. versículo se refiere. Pero sí, la Biblia habla mucho de que la obra de la disciplina eclesiástica es obra de amor. Y claro, Dios quiere que lo hagamos por amor, no como justos a pecadores, no como mejores que otros. Esa es la forma de juzgar que Dios condena, pero no condena todo juzgar. Manda juzgar O sea por que, amor. Hermano, Sí. o sea que hermano, ella debería dejarlo. a mí Sí, adelante, Edinson. sí, a mí una vez se me acercó un miembro de una de las iglesias donde yo pastoreaba. Tenía un problema, había dejado a su esposa y se había unido con otra mujer antes de ser cristiano y, y no habían solucionado su problema. ¿Sabes que un día se acercó donde mí y me dijo, pastor, ¿usted qué me dice? Eh, ¿Cómo estoy yo en mi grado espiritual? Y yo lo miré a los ojos y le dije algo que de pronto en el momento sonó como algo muy fuera de pronto de lo que él estaba esperando, porque yo lo que le dije fue, lo que yo veo en usted, en su nivel espiritual, es que usted no es cristiano, usted no se ha arrepentido. Y lamentablemente usted muere hoy y se va para el infierno, ¿ya? Sí, hizo Y lo que él, correcto. Sí. lo que él me dijo ese día fue, lo que él me dijo ese día fue, hombre, entonces si así es tu problema, entonces yo, ¿para qué estoy asistiendo a la iglesia? Entonces me voy para una cantina a beber y ya sé qué me dice usted. Digo, eso es lo que hay en tu corazón, usted no se ha arrepentido, porque cuando nosotros nos arrepentimos, la Biblia dice que demos fruto digno de arrepentimiento. Ajá, ¿Ya? correcto. Y mucha gente a veces llegan a la iglesia y quieren seguir tal cual como vienen de afuera, sin tener frutos dignos de arrepentimiento, que son los que nosotros debemos cada día, se debe cada día en gratitud Claro, no, de mostrar delante de Dios. una aclaración ahí, no es el fruto de arrepentimiento que nos gana el perdón, pero sí es evidencia de que uno en verdad cree que está agradecido con Dios. Si uno está agradecido y el grado de agradecimiento es fruto de la fe, entonces va a querer dar los frutos de arrepentimiento si ha estado en pecado. Y claro, el primer fruto es dejar, si está viviendo en una condición pecaminosa, sería dejar lo que está haciendo. Y si está y uno muy común es convivir fuera del matrimonio. Entonces, si está arrepentido, un fruto que uno espera que por gratitud va a querer hacer la persona es ya separarse hasta casarse, ¿sí? Entonces, si no hay, eso significa que la persona, su intención es persistir en el pecado y eso es evidencia de incredulidad, ¿sí? ¿Tiene razón? Pastor, Sí. el proverbio es Proverbios 29. Proverbios 29. Pero eso es todo un El- capítulo. dice que el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. Ya, bueno, eso sí ya parece indicar que se ha endurecido en su incredulidad, o sea, quiere persistir en su pecado aun cuando es reprendido. Y eso es una evidencia. Si la persona, si uno reprende, exhorta y muestra el pecado y se enoja y dice, no, ¿qué derecho tienes tú de meterte en mi vida? Eso significa que no está arrepentido.
Y correcto sería decir, bueno, siento mucho tener que decírtelo, pero si tú mueres así, vas a ir al infierno. No estás arrepentido, no tienes verdadera fe en Cristo. Y se enoja, pastor, se enoja porque dice que, no, que entonces, ¿dónde está el amor? Que de Jesús no actuaría así, que tal sí, cosa, que está juzgando, que entonces siempre lo mal, ponen a uno así. mal, sí, mal usan la palabra no juzguéis para que no seáis juzgados. Está hablando de la forma de juzgar, de actuar como el fariseo pensando que es mejor que el otro. No, claro, si uno va a exhortar como Jesús manda hacer, lo correcto sería primero reconocer los pecados propios, mostrar que no estamos juzgando como mejores que el otro, que también somos igualmente pecadores. Pero así, igual como yo he recibido perdón, yo quiero que tú recibas. Y mientras estés sin arrepentimiento, no estás rechazando el perdón. Entonces, quiero que recibas ese perdón. Por eso le exhorto, ¿sí? Arrepiéntate. Juan Bautista, según esa persona, estaba actuando sin amor. Él andaba predicando, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿De qué? Pues de pecados. Sí. Entonces, Eso, según esa pastor, así mujer, es. estaba predicando sin amor. No, así predicaba. Y así dijo Jesús también. Sí, el Pastor, tercer pero paso mire, de disciplina es, si no reconoce pecado después de llevarlo a la iglesia, trátalo como gentil y publicano. Así juzgó Jesús, así mandó hacer. Algo que parece tan horrible. Pues no toman en cuenta eso, solo Jesús el amoroso al Salvador no, según su opinión no haría tal cosa, pero la Biblia muestra que sí. Y en el día del juicio final, ¿quién va a pronunciar las palabras a los que están a su izquierda? Apártanse de mí, malditos al fuego eterno. Eso es Jesús. Jesús va a decir eso. Entonces, sí Pastor, juzga, sí condena pastor, a los que rechazan y rehusan creer en Él. pastor, me llama la atención cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, Sí, ¿cierto? El esposo. Eh, ella en principio comienza como querer negar a Jesús todo lo que está sucediendo, pero cuando ya hay un conocimiento de lo que Jesús le está diciendo, ella sale a su pueblo y testifica, ajá, ¿cierto? De lo que Jesús había dicho. de su Cuando ella sale al pecado. pueblo y dice, Sí, he encontrado un hombre que me ha dicho toda la verdad y parece que es el Mesías, sí, ella no ¿ya? se enojó con Jesús, ¿verdad? Y eso muestra No, que sí, estaba reconociendo su pecado. estaba Y eso reconociendo Esa es su una de las situación. evidencias. Si enfrentamos a una persona con su pecado y dice, ay, sí, gracias, eso necesitaba, sí he estado luchando y es difícil, ayúdame. Ahí sí, sí, eso es evidencia de que la persona todavía tiene fe, está luchando con su pecado. Pero el que se enoja, ¿qué derecho tienes tú? Estás buscándome mal, falta amor. No, eso es evidencia de que no está arrepentida. Bien. Entonces, Y me esos llama son, también la atención de Jesús y Saqueo, ¿cierto? ¿cómo? Saqueo cuando ya Jesús y Saqueo, Sí, cuando bueno, Jesús sí, llega a la casa de Saqueo, ahí estaba dando ¿cierto? los frutos de arrepentimiento, De correcto. arrepentimiento enseguida. Cuando él se para y dice, la mitad de mis bienes te la doy a los pobres, y sin algo de defraudado, algunos Ajá, te los voy a devolver 4 veces, ¿cierto? sí, Da un fruto de arrepentimiento automáticamente. Entonces, a veces caemos en el grave error que no, yo tengo que ir saliendo de mi pecado paulatinamente, sí, no, ¿cierto? muy bien, Y creo que mucho, se ha aclarado. mucho Buenos ejemplos que han dado, y bueno, gracias. sí, Pero eso tiene que ver mucho, sí, con el tema de hoy, que es diferenciación entre la ley y el evangelio. El punto principal es que la ley se aplica cuando hay alguien que está confiado en su pecado, cuando quiere persistir en su pecado, cuando no reconoce la gravedad de su pecado. Entonces, es importante aplicarle la ley, mostrarle lo grave que es su pecado, mostrarle que está en camino al infierno si sigue así. Entonces, y eso es con amor para que al reconocer la gravedad, al comenzar a preocuparse y desesperarse, ya se puede aplicar el evangelio después. Eso es nuestro deseo
al enfrentar a una persona con su pecado. Pero lo mismo, como ha indicado el video, cada día Dios quiere que hagamos lo mismo con nosotros mismos, porque también tenemos pecado en nosotros. Y entonces a veces el viejo Adán quiere enorgullecerse y decir, no, no es tan grave. Entonces sí, es bueno aplicar la ley a nosotros en ese caso. Y pero cuando estamos reconociendo y triste, ay, uy, en verdad merezco el infierno, bueno, ahí buscar versículos de Evangelio y aplicarlos a nosotros mismos. Eso es parte de la aplicación de esta lección también. Entonces queremos hacerlo con otros, pero también con nosotros mismos. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta más? Entonces, si no, vamos a hacer las preguntas de repaso para esta lección. La primera, ¿qué son 3 ejemplos mencionados en el video que no son buenos usos de la ley, pero son usos muy comunes, usos que muchas iglesias hasta quieren usar de la ley, pero realmente no son buenos usos? ¿Quién recuerda algunos de esos ejemplos de usos de la ley que no son correctos, no son buenos usos de la ley? Profesor, yo recuerdo uno donde dice, Dios es bueno y Dios te ama. ¿En qué contexto? Eso sí podemos decir a la persona arrepentida. Estamos hablando aquí de la ley. ¿Cuál es un mal uso de la ley? Eso es evangelio, el versículo, lo que usted acaba de mostrar. La obligación de la buena obra. Ok, una es obligación. Es decir, estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. Eso es un mal uso de la ley. ¿Por qué? Porque es mal uso de la ley. Es decir, estamos obligados. Parece que la ley obliga. Dice, tienes que hacer. ¿Sí? No hurtarás, no matarás. Esos son mandatos. Obligan aparentemente. Entonces, ¿por qué decimos que no es un buen uso de la ley o decir que estamos obligados a hacer buenas obras? O luego del arrepentimiento de una persona, mira, ahora tienes que hacer esto, aquello. ¿Por qué no es buen uso de la ley? Sí, eso es precisamente el mal uso de la ley. ¿Por qué es mi pregunta? ¿Por qué es un mal uso de la ley? Porque las obras no salvan. La ley, primer uso de la ley es mostrar la condenación. Entonces, obligar al cumplimiento como obligación y no por gratitud estaría mal. Todavía no hemos indicado por qué estaría mal tratar de... Porque no podemos cumplirlo perfectamente. Para comenzar, o sea, no podemos, ok. En segundo lugar, pero hay un motivo más importante por el cual Cristo no lo cumplió vamos... perfectamente. Ok, sí. Jesús cumplió la obligación de la ley. Entonces, si tratamos de obligar a los cristianos, haciéndoles pensar que tienen que obedecerlas, estamos anulando la obra de Cristo, que es que Él obedeció perfectamente. Él cumplió la obligación de la ley por nosotros como nuestro sustituto. Muy bien. Eso sí, y el propósito es mostrar el pecado, no es mostrarnos bueno, es otro más, porque ya casi revelé otro. Que muchos pero eso es lo que, profesor, adelante. Sí. Eso es lo que se ve generalmente en muchas iglesias. Claro. Y un ejemplo es la iglesia católica, ¿no? Donde uno comete un pecado o es conocido el pecado y le da penitencias, les da obras. Y a través de esas obras tú te vas a salvar. Entonces en la desesperación ellos hacen obras, creyendo que van a salvarse. Ahí está el error. ¿Pero solo la iglesia católica? No solamente la iglesia católica, especialmente, y esto se puede ver en la iglesia evangélica también. Sí, siempre están diciendo, Cristo hizo tal cosa, pero ahora tenemos que hacer esto, ya tenemos que obedecer, ya tenemos que esto y aquello. Sí, también usan la ley para obligar a las personas.
Muy bien. Exacto. Pero son Entonces, usos... Sí, adelante. perdón, profesor. También hay este ejemplo donde dice, por ejemplo, en la iglesia evangélica se dice, Jesucristo ha hecho el 50% de la obra para salvarnos. Ahora nosotros tenemos que hacer otro 50%. Ahí, Sí, por ejemplo, hay otro correcto. error y algo que está mal. Ajá, sí. Eso es también obligar. Cuando decimos tenemos que hacer, estamos obligando, usando la ley para obligar a a las personas. Entonces, otro mal uso de la ley. Tiene que ver con lo que muchos piensan es uno de los propósitos de la ley. Y a propósito, bienvenida y ofrece. Varias veces en este mismo curso he hecho la pregunta, entonces, no era el anterior, ¿cuál es el propósito de la ley? Y alguien ha contestado, hacer que la cumplamos. ¿Han escuchado eso? El propósito de la ley es que la cumplamos. La ley nos muestra nuestro pecado, ¿no? Y Ajá. que no podemos cumplirlo. Sí, Profesor, correcto. hay una Entonces, respuesta. el mal uso de la ley aquí es entonces que el propósito principal de la ley es el de reformar nuestro comportamiento o hacer que vivamos bien, hacer que obedezcamos la ley. No, la ley no tiene el propósito de hacernos obedecerla, sino como usted ha dicho, bien dicho, sino mostrarnos más bien que no lo hemos hecho ni podríamos hacer entendiendo realmente el tipo de cumplimiento que Dios requiere. Muy bien. Otro, en cuanto a Jesús, el propósito principal de Jesús fue en su vida, muchos dicen, para ser Cumplir la ley. No, eso es lo correcto, pero ¿qué es lo incorrecto? Y es un mal uso de la ley. El propósito principal de Jesús fue el de ser para nosotros un ejemplo. Un ejemplo, sí. Muchos dicen, cuando yo pregunto cuál fue el propósito principal de Jesús en su vida, van a decir, darnos un buen ejemplo. Y claro, lo que es implícito en esa respuesta es para que nosotros sigamos su ejemplo, obedeciendo la ley como Él hizo. Entonces, hacen de Jesús un nuevo dador de la ley. Y su propósito es hacer que nosotros cumplamos la ley. No, ¿cuál es el propósito de Jesús? ¿Hacer que cumplamos la ley? No. No, fue cumplirla. Es cumplirla por nosotros, sí, correctamente. Salvarnos de nuestro incumplimiento. Ese es su propósito. Y lo hizo de dos maneras en su vida, obedeciendo la ley por nosotros como sustituto y con su muerte pagando el castigo que la ley indica que merecemos por nuestros pecados. Pero se escucha eso mucho, que el propósito de Jesús es hacer que amemos unos a otros. Mira, dijo, ámense unos a otros. Entonces ese es su propósito, que amemos. No, su propósito es mostrarnos que no lo hemos hecho y que Él lo ha hecho por nosotros. Y claro, ahora como creyentes vamos a querer hacerlo luchar para hacerlo por gratitud. Bien, esos eran tres de los que fueron mencionados. Próxima pregunta. ¿Cómo aplicó la ley el profeta Natán en el video? Utilizó una historia. Ajá. ¿Y cómo usó la historia? La pregunta es ¿cómo aplicó él la ley? Pues mostrándole que él era el culpable, sí. El agresor. Sí, él había robado la esposa de otro y lo había matado para tenerla como suyo. O sea, era igual como en el ejemplo, claro, en la historia era nada más un cordero que fue robado, pero él quería que Natán acusara a sí mismo y cayó en la trampa.
Y así fue muy efectivo esa manera. Y finalmente la ley fue otra vez, porque el propósito de la ley es mostrar el pecado. Cuando Natán le dijo a David, tú eres el hombre que ha robado a tu prójimo, su esposa, y lo ha matado, que él no había hecho nada para que merecía la muerte. Entonces, sí, eso le enfrentó, eso hizo a David ver, y gracias a Dios, no se enojó contra Natán, como esta mujer de que habló César Augusto se ha enojado. No, él estaba agradecido, ¿sí? Y reconoció su pecado con tristeza. Entonces, viendo esa tristeza, Natán pidió el perdón. Bueno, ya contesté la próxima. Sí. Interesante ¿Cómo? Sí, es buena. Es un método difícil de hacer que la persona caiga en la trampa y que acuse a sí mismo con una historia así. Muy astuto. Pues seguro con la ayuda de Dios, Natán pensó en ese ejemplo para que David, por lo que dijo, sí, porque hace juicio. Sí. David hizo juicio a la persona culpable. Sí, que no sabiendo que era él. Que a propósito, los que dicen, no juzguéis para que no seáis juzgados, mira lo que está haciendo Natán. Le está enfrentando a David con su pecado. Está buscando, tú eres el pecador, tú has pecado. Eso es juzgar. Y Dios manda a juzgar, pero por amor, ¿sí? No con los fariseos. Esa es la diferencia. Bien, ahora, ¿cómo aplicó el... Pero eso conduce al arrepentimiento. A la primera fase del arrepentimiento, que es la ley, el Espíritu Santo la usa para que la persona reconozca su pecado, ¿sí? Que sienta tristeza por su pecado. Eso viene por la ley. Claro, el Espíritu Santo lo obra. La Biblia enseña claramente que el arrepentimiento es dado por Dios, no es una obra nuestra. No la obramos en nuestro propio corazón, no decidimos arrepentirnos. Él la da. Pero lo hace por la palabra. En cuanto al arrepentimiento, la tristeza por el pecado, el Espíritu Santo la obra por la predicación de la ley. Y la fe en Cristo la obra el mismo Espíritu, pero por la predicación del Evangelio. Y entonces esa es la pregunta aquí. ¿Cómo aplicó el profeta Natán el Evangelio en esta situación? Le dijo que Dios lo había perdonado. ¿Y cuándo es que lo dijo eso? ¿De una vez lo dijo? ¿O no, tuvo que esperar? Sí, adelante. Cuando él recordó la ley. O sea, cuando David reconoció. Cuando David reconoce su pecado, de inmediato le da el Evangelio. Y esperó, dio como Abel ha dicho que la iglesia dio penitencias primero. No. De una vez le dio el perdón. Y así quiere Dios que hagamos también. ¿Sí? ¿Han entendido? Bien. Entonces ahora vamos a hacer el desarrollo un poco más de esta lección. Las dos enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el Evangelio. Las dos son de Dios y necesitamos las dos en nuestras vidas. La ley es lo que Dios quiere que hagamos, lo que no quiere que hagamos y lo que quiere que seamos y cómo quiere que seamos. El propósito principal de la ley, se ve en Romanos 3:20, es mostrarnos que no estamos a la altura de las normas perfectas de Dios. Voy a hacer un cambio aquí. Ok. Y Mateo 5:48, y que pide la norma es que seamos perfectos y que no podemos salvarnos nosotros mismos.
La ley nos dice que Dios odia tanto el pecado como al pecador. En el Salmo 5:5, muchos piensan, no, Dios no odia al pecador, pero el Salmo 5:5 dice, tú aborreces a todos los que hacen iniquidad. Bueno, esos son tus pecadores todos, ¿sí? Entonces, la correcta enseñanza es que Dios también odia y tiene que odiar al pecador. Dios no puede tener pecadores en su presencia y promete castigarlos en el infierno para siempre. Gracias a Dios no es el fin de la historia. Si fuera, no habría esperanza para nadie. El Evangelio son las buenas noticias de que Dios ha hecho todo en la obra de Jesucristo para salvarnos de nuestra situación desesperada del pecado. Es el mensaje que Dios nos ama desde la eternidad, tomando en cuenta la obra de Cristo, y nos ha escogido para ser salvos en Cristo. Ha proveído el sustituto perfecto para vivir la vida santa que no pudimos vivir y morir la muerte que hemos merecido. Ahora somos perfectos a los ojos de Dios por la obra de Cristo y herederos del cielo. Un momento. Perdón. Vamos a seguir. Aprender a aplicar la ley y el evangelio de manera correcta y en las circunstancias correctas es un proyecto de toda la vida. Solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar a aplicarlas correctamente en nuestras circunstancias de la vida mientras estudiamos la palabra de Dios. Muchas personas batallan con aplicar correctamente la ley y el evangelio. Todos nosotros batallamos de alguna manera para hacer eso correctamente. Y una de las maneras en que se equivocan es con asuntos de adiáfora. El término adiáfora aplica a cosas que Dios ni manda ni prohíbe. Bailar, tener cruces como adornos y tomar alcohol en moderación son ejemplos de adiáfora. Desafortunadamente, muchas iglesias han dicho que todo baile, todo alcohol y todo adorno religioso es pecado. Sin embargo, la verdad es que aunque Dios no quiere que bailemos con lujuria, no prohíbe todo baile. Dios no quiere que pensemos que las cruces son una especie de amuleto mágico, pero no prohíbe todo adorno religioso. Y Dios no quiere que nos emborrachemos, pero no prohíbe el beber en moderación. Queremos tener cuidado de no llamar a algo un pecado cuando Dios no lo llama un pecado. Cuando nos encontramos en esas situaciones de adiáfora, queremos darnos cuenta de que tenemos la libertad de escoger para actuar con sabiduría y amor con los que nos rodean. ¿Entendible? Eso es uno de los puntos de mucha controversia también. En muchas iglesias hay prohibiciones de muchas cosas que la Biblia no prohíbe. Y claro, uno entiende por qué, porque muchas de esas cosas a veces son tentaciones para ir a extremos, pero aunque hay algunos que usan esos privilegios para ir a extremos, no significa que es correcto prohibir como pecado todo uso. ¿Han entendido ese punto? Bueno, entonces ahora vamos a ir a las preguntas de aplicación. Profesor. ¿Sí? ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Respecto a lo que acaba de decir. Posiblemente el hecho de beber alcohol sea muy chocante en algunos países, especialmente en países latinoamericanos, donde hablar simplemente eso de que se puede beber con moderación,
causa muchas veces muchas reacciones dentro de la iglesia evangélica especialmente. Ajá. Esto debido a que esto lo manejan como una tradición o como una restricción o como algo que es muy malo. Hay personas que salen del alcoholismo, se van a la iglesia católica y dejan de beber. Entonces, gracias a la iglesia evangélica, eso dicen ellos, ya las personas ya no beben, se les prohíbe. Pero el problema aquí está en el saber, el conocer muy bien el término que se está utilizando. Porque en la Biblia dice no sean ebrios, no sean borrachos. Ajá, ¿no? Eso es correcto. lo que dice eso es lo que dice la Biblia. Ajá. Pero en ningún momento dice no beban, no tomen. Ahora, una iglesia evangélica, una persona que está mal, por así decir, y toma, por así decir, en mi país, en Bolivia, por ejemplo, para el resfrío, un resfrío fuerte, lo que hacen es darles una bebida con té caliente, toman y empieza a transpirar y ese es un remedio casero, Ajá. ¿no? Y si esto una iglesia evangélica ve o sabe, entonces inmediatamente reaccionan y dicen, no, eso es pecado. Ajá. Entonces el contexto es diferente, ¿no? Entonces es bien chocante esto de la cuestión de beber o no beber alcohol. Vuelvo a repetir, en muchas iglesias prohíben eso, prohíben eso porque dicen que es pecado, pero la Biblia no dice eso, ¿no? La Biblia dice no sean borrachos. Uno Ujú. puede beber, como usted acaba de decir, moderadamente, y eso no es pecado. Nada más, profesor. Muy bien, sí, es correcto, pero es difícil porque a veces parece que hay más éxito en hacer la ley y entonces la gente por temor a quebrantar la ley ya deja de hacer, pero eso no es el motivo que agrada a Dios, que lo hagan por temor de quebrantar una ley que la iglesia haya hecho. Si alguien tiene problema del alcoholismo, Dios quiere que luche con eso por gratitud a Él, no porque hay una ley que no puede tomar. ¿Sí? Entonces, Dios no quiere que hagamos las cosas por obligación, sino por amor y gratitud a Él. Aún así, claro, las cosas que Él en verdad manda, sí, por gratitud vamos a querer luchar para cumplir, no por necesidad, sino por eso. Pero cargar a la gente con otros mandatos que Dios no ha dado, y Dios condena fuertemente los que hacen mandamientos que son nada más mandamientos de hombres o hacen de sus tradiciones mandamientos de hombres, lo condena fuertemente. Entonces, no caigamos en ese error, aunque parezca provechoso y exitoso, que haya éxito en hacer ese tipo de mandatos. Ese es el punto. Sí, esa sería una mala aplicación de la ley. Hacer leyes que Dios no ha dado es una mala aplicación de la verdadera ley de Dios. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, entonces, esta pregunta de aplicación, ¿por qué necesitamos aplicar? Sí, aún llegan a prohibir tanto el alcohol que ni siquiera para la Santa Cena consumen vino, sino... Sí, sí, prohíben hasta en la Santa Cena, que aunque Jesús hizo vino, entonces, pero lo prohíben, porque para ellos todo alcohol es malo. Pero hay también otros ejemplos. Pablo aconsejó a Timoteo tomar vino, poco de vino, no dijo mucho, poco de vino para su aflicción de estómago. Entonces, y hay muchos otros ejemplos. El primer milagro de Jesús fue convertir agua en vino. Entonces, si hubiera sido pecado tomar vino, no habría hecho eso. Entonces, hay Sí, mucha evidencia claro. de que el pecado no es el tomar en moderación, sino emborracharse. Bien, entonces, ¿por qué necesitamos aplicarnos la ley del Evangelio repetidamente? ¿Alguien quiere opinar o contestar? ¿Qué hay en nosotros que va a necesitar una repetición continua de la aplicación de la ley a nosotros mismos? ¿Qué hay en nosotros que... Nuestra parte pecaminosa está Sí, permanentemente. muy bien, lo que la Biblia llama el viejo Adán.
Ese viejo Adán nos lleva al quererse orgullosos y decir que el pecado no importa, no es grave, que nadie puede enfrentarnos con el pecado, cosas así. Entonces, puesto que tenemos esa naturaleza pecaminosa, el viejo Adán, que nos siempre está tratando de subir su cabeza y llevarnos a pecar, entonces necesitamos la ley para matar diariamente, para golpearlo, frenarlo, es otra palabra que se puede usar. Entonces, aún los cristianos necesitamos la ley por ese motivo. ¿Y por qué continuamente el Evangelio? Para aliviarnos. Sí, nos enfrentamos con la ley diariamente en reconocimiento y arrepentimiento por nuestros pecados, sí necesitamos también el alivio y el consuelo del mensaje de que Jesús es nuestro Salvador, que Él obedeció lo que no hemos obedecido por nosotros y pagó el castigo por nuestros pecados. Y eso va a ser nuestra motivación para seguir adelante y en nuestra lucha contra el viejo Adán y las tentaciones de Satanás. Sí, sobre todo si necesitamos el mensaje del Evangelio regularmente, diariamente, es mejor. Bien. Vamos a la pregunta 2. El centro del mensaje del Evangelio es lo que Jesús hizo por nosotros como nuestro sustituto en su vida y con su muerte. La Biblia, sin embargo, usa muchas imágenes para describir las buenas nuevas. Por ejemplo, Isaías 1:18 dice que nuestros pecados se pondrán blancos como la nieve. Entonces, vamos a querer pensar en otras tales imágenes. ¿Alguien puede recordar alguna en la Biblia que nos da una imagen del perdón de nuestros pecados o la salvación? Bueno, no hay mucho tiempo, entonces vamos simplemente a ver algunos. Salmo 103:12, que nuestros pecados están alejados de nosotros tan lejos como está el oriente del occidente. Salmo 32:1. Dios cubre nuestros pecados. Es otra manera de hablar del perdón de nuestros pecados. Jeremías 31:34. Nuestro Dios, que todo lo sabe, olvida nuestro pecado. Es una manera de decir, claro, en un sentido, Dios es omnisciente y sabe siempre todas las cosas, pero como algo que nos condena, que va a traer su ira, no, es como olvidado. No se está viendo perfectos y santos. De que Él ha olvidado nuestro pecado es una manera de indicar eso, que ahora está viéndonos con los méritos de Cristo, sin pecado alguno en nuestra cuenta. Otro. Miqueas 7:18-19 habla de que Dios arroja nuestros pecados al fondo del mar. Hermoso ejemplo. Otro, Colosenses 2:14. Dios clavó nuestras deudas en la cruz. Así ya no están con nosotros, sino fueron clavadas en la cruz. Gálatas 3:26 y 27. Somos hijos de Dios y revestidos de Cristo. Y eso sobre todo está hablando de sus obras de obediencia por nosotros. Una vez que yo hablo muchas veces de cuentas bancarias, como cuentas bancarias, y tenemos cuenta ante Dios y Él consigna su santidad en nuestra cuenta. Pero otra manera que la Biblia, una imagen que la Biblia da de eso es que una vez que Él ha obedecido toda la ley por nosotros, pone su obediencia como un vestido encima de nuestra ropa sucia y Dios nos ve con ese vestido blanco, o sea, sin pecado.
Entonces es otra hermosa manera de ver esta parte del Evangelio. Y uno más, Apocalipsis 2, no, creo que Apocalipsis 2:7, comer del árbol de la vida. Claro, en el cielo, vamos a vivir para siempre, es como si hubiéramos comido del árbol de la vida que estaba en Edén. Y uno más, Filipenses 4:3. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y una vez escritos ahí, no van a ser borrados, gracias a Dios. Entonces son imágenes que la Biblia da que nos ayuda a entender el mensaje de la obra perfecta de Jesús por nosotros. ¿Alguna pregunta? Hermosas referencias, ¿no? Pregunta, inquietud. Bueno, entonces esta es la última clase de este curso, pero como he dicho, el próximo curso va a comenzar el martes 15 de octubre. Habrá una semana de descanso, pero no descanso completo, porque parte de este curso es lo que llamamos un proyecto final, que es como un tipo de examen. Y entonces, a todos que han asistido fielmente a este curso, todos ustedes que están aquí hoy, les voy a enviar en privado, no en público, sino en privado a cada uno el examen que pedimos que lo llenen. Tienen toda una semana para llenar, pero antes del 15 de octubre pedimos que me lo entregue otra vez así privadamente por el WhatsApp. En el mismo sitio donde yo lo entrego a usted, entonces puede tomar una foto de eso o escanear su respuesta o llenar un documento si prefiere en Word. Puede llenarlo en Word y devolverme así como un documento electrónico. De la manera que pueda sería devolvérmelo. ¿Preguntas sobre eso? Profesor, van a hacer, es como un test, es como Sí, un examen, pregunta, sí. respuesta. Sí, correcto. ¿Y cuándo nos va a enviar? Bueno, mañana en la mañana se lo envío, pero en privado, o sea, voy a enviar a WhatsApp a su cuenta privada. ¿Y luego habrá alguna calificación o cuál es la metodología? No, simplemente hagan lo mejor que puedan. Si hay algo que me parece grave o que no muestre un entendimiento equivocado, entonces me comunicaré eso con la persona en privado. Okay. Sí. Pero todos ustedes sí van a ser invitados al próximo curso. Lo que no sé es si va a haber un nuevo grupo de WhatsApp para el nuevo curso o si simplemente vamos a continuar con este mismo grupo y simplemente sigo dando los avisos, tareas y grabaciones de las clases en el mismo grupo. Es posible que, puesto que Joel está a cargo, es posible que haga un nuevo grupo y él creo que va a invitar a otras personas más. Y Laura, usted ha dicho que tiene algunos otros Sí, posibles candidatos. Sería personas. enviármelos por WhatsApp. Mejor sería en privado, solo a mí, y con los teléfonos. Entonces, yo los agregaría y los invitaría también al próximo curso. Perfecto, sí, está bien. ¿Alguna? Perdón, ¿cómo se Sí. llama el próximo curso? Es sobre el credo apostólico. Va a ser mayormente sobre el Evangelio. Este curso ha sido sobre los 10 mandamientos y la ley. Es algo sobre la diferencia entre el Evangelio, que el próximo será más sobre el Evangelio. ¿Está bien? Muy bien. Gracias, profesor, está entendido. Ok.
Bueno, que Dios les guarde y les bendiga. Entonces, mañana en la mañana pueden esperar recibir el examen. Voy a dar a cada uno separadamente. Gracias, profesor. Muchas gracias por las clases. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Ok. Muy buenas. Muy agradecida por todo. Es con mucho gusto. Ha sido un placer. Bueno, bendición Hasta para luego, todos. pastor. Dios lo bendiga. Gracias. A Que Dios ustedes. bendiga a nuestros países que están convulsionados. Ay, sí, también aquí en Ecuador hay también un paro fuerte, pero Dios sabrá. Sí. Señor, solamente orar. Ok. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profesor. Dios lo bendiga. Ok, gracias, Ebren.